Bien, mis hermanos, vamos a meditar en esta palabra que acabamos de leer. Ahí en este libro de Eclesiastés y de Colosenses, seguimos en la serie, mis hermanos, de sermones acerca de elegir lo mejor. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema interesante. El tema tiene que ver con las diversiones, el cristiano y las diversiones. Y quiero comenzar, mis hermanos, con una pregunta. No sé si usted se ha dado cuenta, leyendo los evangelios, que nunca se nos dice que nuestro Señor Jesucristo se rió. En cambio, sí nos dicen los evangelios que el Señor lloró, que sufrió, que se angustió, se entristeció incluso profundamente. Pero incluso si seguimos en la historia del Nuevo Testamento, vamos a encontrar que de los apóstoles tampoco se nos dice nada acerca de que se reían y se divertían. Y tal vez, mis hermanos, sea por eso que mucha gente asocia las cosas de Dios con asuntos aburridos, asuntos demasiado serios y a veces hasta sufrientes. Y por eso no les resulta tan atractivo venir a oír la palabra de Dios. En cambio, mis hermanos, el mundo nos ofrece miles de diversiones, risas, emociones gratas para nuestra mente, nuestro cuerpo, cosas que pueden resultar incluso excitantes. Mis hermanos, entre la gente que no conoce a Dios, la gente de este mundo, está la idea constante de disfrutar lo más que se pueda, porque esta vida ciertamente es corta, dicen. No sé si ha tenido oportunidad de escuchar la famosa frase latina carpe diem. Seguramente que sí. Es una frase que se ha hecho famosa en películas, en libros, etcétera. Carpe diem, que en nuestros días se le ha dado el significado de vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Bueno, debo decirles, mis hermanos, que realmente esta no es una frase nueva. De hecho, tiene ya muchos años. Esta frase fue acuñada por el poeta latino Horacio, que para que solamente lo ubique en el tiempo y se dé una idea, él vivió un medio siglo antes de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, pues desde ese tiempo, mis hermanos, el pensamiento de aprovechar la vida pues ya era común. Horacio escribió muchas de sus poesías con este tema de disfrutar sobre todo el tiempo de la juventud. Vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Disfruta de tu vida al máximo. No lo pienses demasiado porque esta vida es muy corta. Bueno, cuando yo leo o escucho estas palabras que se expresan de esta manera, no puedo, mis hermanos, dejar de pensar en Eclesiastés, ese libro de la Escritura de la pluma de Salomón, porque él allí tiene que decirnos algo muy similar a este pensamiento. Tal vez le maraville escuchar eso, pero quiero compartir con usted un párrafo del capítulo 9 y luego vamos a hacer una comparación y se va a dar cuenta que es similar. Dice por allá Eclesiastés 9, vamos pues, disfruta del pan que comes, goza del vino que bebes, porque a Dios le ha agradado tus acciones. Vístete siempre con ropas blancas, ponte siempre perfume en la cabeza, goza de la vida con la mujer amada, cada instante de esta vida sin sentido que Dios te ha dado en este mundo. Eso es lo único que sacarás de tanto trabajar en este mundo. Y todo lo que esté en tu mano hacer, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro que es a donde irás a parar, no se hace nada, ni se piensa nada, ni hay conocimientos, ni sabiduría.
Mis hermanos, al parecer, el predicador había llegado a la misma conclusión que Horacio, muchos años antes que él. Vive la vida al máximo porque se va a acabar y después de esta vida nada hay. Este libro de Eclesiastés, mis hermanos, se escribió alrededor del 930 antes de Cristo, 1000 años antes de nuestro Señor, y ya tenía esta idea. Sin embargo, yo quiero decirle, para que no se vaya a quedar con la idea de que Eclesiastés es totalmente igual al pensamiento mundano, no es así. Cuando vamos a este libro, lo estudiamos más profundamente y completo, nos vamos a dar cuenta que la visión inspirada de Salomón viene a resultar muy diferente del pensamiento del mundo. Mire, es verdad que Salomón reconoce lo transitorio de esta vida, lo efímero que la vida es. También, mis hermanos, una y otra vez el predicador nos dice que esta vida es vana y que en ella no hay nada que satisfaga realmente al hombre. Todo es un esfuerzo continuo y cansado que no sirve para nada, porque al final todos vamos a morir y todo lo que hayas hecho se quedará en el olvido. Cuando te pongan allí en la tumba, todo habrá terminado. Mis hermanos, esta vida que nos presenta Salomón de esta manera, y yo quiero que tú entiendas bien esto, es la visión de Dios de un mundo caído en pecado. Un mundo caído en pecado. La creación completa fue sujeta a vanidad, como ya lo dijimos en otra predicación, Romanos 8:20. Y mis hermanos, también la vida misma del hombre fue sujeta a vanidad, es decir, a puras cosas inútiles, que no trascienden. Por eso lo mejor que se puede hacer, entre tanto que se está en esta vida, según Salomón, es agradar a Dios y disfrutar del esfuerzo de tus manos al trabajar. Y después de eso todo habrá terminado. Mis hermanos, en la visión del predicador, como se llama Salomón a sí mismo, y yo quiero que entienda esto también, no están negadas las alegrías de la vida, pero sí está presente siempre la visión de la vida de esta humanidad sujeta al pecado. Por eso es que Eclesiastés nos va a mostrar una constante tensión entre el disfrute de la vida y el pensamiento de juicio que viene de parte de Dios. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Ahora, yo se lo quiero leer de la versión internacional, la NBI, que usa palabras más actuales. Dice: alégrate, joven, en tu juventud, deja que tu corazón disfrute la adolescencia, sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Mis hermanos, en un mundo caído en pecado, nunca va a haber un disfrute completo y duradero, esa es la verdad. Porque este mundo, mis hermanos, que es ese sistema organizado de cosas en medio del cual vivimos, está bajo maldición. Y desde los días de Adán hasta el día de hoy, quien gobierna ese sistema de cosas es el diablo. Por lo tanto, mis hermanos, no podemos encontrar aquí en este mundo algo que satisfaga nuestro corazón realmente. Esta visión bíblica, mis hermanos, de las cosas de un mundo caído y que todo el disfrute que puede ofrecer está bajo ese sistema gobernado por el diablo. Mis hermanos, esa visión bíblica es desde donde debemos comenzar a evaluar el tema de hoy, el cristiano y las diversiones. Déjeme decirle por qué.
porque casi siempre, mis hermanos, enfocamos mal el asunto. Y nosotros hemos llegado a ver esta cuestión de las diversiones más de la manera que la ve el mundo, que de la manera que nos presenta la palabra de Dios. Nosotros, aún los hijos de Dios, hemos llegado a ver las diversiones como un privilegio al que tenemos derecho. Hemos aprendido a ver este asunto de divertirse como algo bueno que nadie nos puede negar. Divertirse, decimos, es saludable, es bueno. Como cristianos también tenemos derecho de gozar de la vida, de todas las cosas que el mundo ofrece. Pero mis hermanos, a menudo olvidamos la otra parte. Toma en cuenta que Dios te juzgará por todo esto. Ahora, mis hermanos, yo creo, sin lugar a dudas, que ha sido Dios el que nos ha dado la capacidad de disfrutar de las cosas creadas por Él. También fue nuestro Señor quien nos dio la capacidad de reír, de estar contentos. Pero en un mundo caído en pecado como este, mis hermanos, debemos tener cuidado. Cuidado de las cosas que nos divierten. Porque pudiera ser, mis hermanos, que resultasen ser una distracción del enemigo para llevarnos en esa corriente poderosa que nos arrastra lejos de Dios. La advertencia constante de la palabra de Dios es en ese sentido. Dice el apóstol Pablo, hablando a los efesios y haciendo remembranza de la vida que ellos antes tenían, en la cual se gozaban. Dice Pablo, en las cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Mis hermanos, antes de conocer a Cristo, nosotros también, muchos de nosotros tal vez disfrutamos de la vida de diversiones pecaminosas. En ese entonces seguramente usted no miraba las cosas así como pecaminosas. Tal vez para usted era muy normal la forma de divertirse del mundo, muy normal ir a bailar, ingerir bebidas alcohólicas, fumar, ir a fiestas, era algo que resultaba muy disfrutable tal vez para usted. Este asunto de tener amigos en el mundo, con quienes seguramente había una gran cantidad de charlas obscenas, con quienes se compartía una visión torcida de la vida. Cosas, mis hermanos, tal vez menos, si lo pudiéramos llamar de esa manera, malas. Cosas como ir al cine, ver la televisión, asistir a espectáculos de diversa índole. Pues seguramente que en la vida, antes de conocer a Cristo, eso era algo normal. Y el contenido, mis hermanos, de todas estas diversiones para nosotros era igual. No reparábamos en pensar si era algo bueno o no lo era, si era algo que resultara pervertido o incluso, mis hermanos, demoníaco. Para los que no conocen a Cristo, mis hermanos, todo les da igual moralmente. Mientras tanto los divierta, todo es bueno, todo es aceptable. No se repara en ver si es bueno o malo. Pero hoy, mis hermanos, hoy, nosotros que ya somos parte de la familia de Dios, que somos hijos de Dios, debemos reflexionar en estas cosas, porque como hijos de Dios ya no vemos el mundo igual que antes. Yo espero que realmente sea así, que usted, a partir de que nació de nuevo, haya comenzado a transformar su mente, a mirar las cosas de manera distinta, porque mis hermanos, ahora sabemos que debemos distanciarnos de las cosas del mundo, de la manera de pensar del mundo, de esas cosas que se nos ofrecen tan generosamente
porque son cosas diseñadas por el diablo para alejarnos de Dios. Tal vez esta palabra le resulte dura y esté pensando que vamos a acabar sin reírnos, con la cara seria, larga, así como la tienen ahorita. Mis hermanos, solamente recuerde que la exhortación vehemente del apóstol Pablo, y es una exhortación que sale de lo profundo de su corazón en un tono de ruego, que él nos dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. No se amolden al mundo, no sigan sus modas, no vivan en este mundo, mis hermanos, como si perteneciesen a él, porque ahora ustedes ya no le pertenecen, ahora ustedes pertenecen al reino del Hijo de Dios. Y en ese reino, mis hermanos, la visión de las cosas es totalmente diferente. Mis hermanos, todas las formas de diversión que el mundo ofrece, y yo quiero que escuche esto y no lo olvide, todas las formas de diversión que el mundo ofrece reflejan la manera de pensar de los hombres sin Dios. Esas diversiones van de acuerdo a sus modas, a sus corazones inclinados a lo temporal, a lo pasajero, a lo vano, pero sobre todo, mis hermanos, a dejar a Dios fuera de todo eso. Las diversiones del mundo buscan la distracción, pero sobre todo dejar a Dios allá afuera. Si Dios entrara a sus diversiones, se acabaría la diversión. ¿Tú crees, mi hermano, que a la hora de bailar, por ejemplo, la gente piensa en glorificar a Dios? ¿O tú crees que los directores de cine, de esas películas tan exitosas que proyectan allá en la pantalla, están pensando en Dios cuando hacen sus películas? ¿O que los creadores de las series de televisión piensan con temor acerca del Señor al realizar esas obras que tú ves ahí en la televisión, en la computadora? Por supuesto que no, mi hermano. Ellos están pensando en las modas actuales, en todo lo que satisface a la carne, lo que agrada a las mentes de los hombres de este mundo. Incluso, mis hermanos, algunas cosas que se pudieran considerar como sanas, entre comillas, por ejemplo, sentarte a ver un rato deportes en la televisión, a lo mejor escuchar música de esa llamada música culta. Bueno, déjame decirte que aún esas cosas no están inspiradas por mentes que deseen agradar a Dios. Más bien, mis hermanos, son parte de un mundo que busca su glorificación y su diversión. Por eso cuando tú ves el fútbol, el básquetbol, etcétera, tú sabes que en esos deportes también hay superestrellas, superdeportistas. Ellos buscan el reconocimiento de este mundo, no glorificar a Dios. En la música, incluso la llamada música culta, si te gusta la ópera, la música clásica, bueno, déjame decir que también ahí hay superestrellas. En todas las artes, en todas las diversiones, porque todo ello sale del corazón de hombres que buscan glorificarse a sí mismos. Al final, mis hermanos, de esta reflexión, podemos estar de acuerdo con el predicador de que todo esto que tenemos en la vida es vano. Todas estas cosas solo pueden ofrecernos momentos pasajeros de distracción, pero nada, mis hermanos, que cambie nuestra vida de manera significativa, nada que nos acerque hacia Dios. Pero además, mis hermanos, aún sigue estando el juicio divino sobre nuestra cabeza si nos dedicamos a buscar todas estas cosas.
La visión, mis hermanos, que nos da el Antiguo Testamento en las palabras de Salomón, quedan de alguna manera incompletas. Aún quedan esperando la luz que nos iba a traer más adelante la obra de Cristo revelada en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, mis hermanos, sobre todo se nos presenta esta visión del mundo caído en pecado, sin esperanza, con pocas expectativas de gozo completo, maravilloso en el corazón de los hombres. Y para Salomón, el fin del discurso era simplemente agrada a Dios y disfruta del trabajo de tus manos, y hasta ahí se acabó todo. Mire, cuando yo estaba escribiendo esta reflexión, estaba recordando por allí un pasaje en una de las novelas de Umberto Eco. Tal vez usted ha leído a este autor famoso, la que es probablemente la más famosa de sus novelas, El nombre de la rosa. Bueno, en ella este experto en semiótica italiano nos cuenta la historia de una serie de asesinatos en un convento medieval, donde todos estos asesinatos estaban ligados a una gran biblioteca que existía en ese convento. Y en esta novela se nos dice que esa biblioteca era la biblioteca más rica en manuscritos antiguos de todo el mundo. Poseía toda la sabiduría de siglos pasados, pero en esa biblioteca se ocultaba celosamente un libro. Nadie lo podía ver, nadie lo podía leer. Ese libro era el libro de Aristóteles sobre la risa, también conocido como el segundo libro de la poética de Aristóteles. Y Umberto Eco presenta a través de esta novela a una iglesia católica como una iglesia que odia la risa, que está dispuesta a toda costa a hacer que nadie ría, porque la risa, dicen los personajes de esta novela, es siempre una burla hacia nuestros semejantes, una burla de las cosas que Dios creó. Por ello se está dispuesto incluso a matar si era necesario para evitar que alguien descubriera ese libro que habla acerca de la risa. Bueno, a mí me parece, mis hermanos, que si nos quedáramos solamente con la visión del mundo caído en pecado, de esa vanidad, de la vida perdida en el pecado, del sentido únicamente del juicio divino en nuestra cabeza, bueno, también pudiera ser que llegáramos a ser una iglesia que no se ríe, que no tiene gozo, y a lo mejor la gente de afuera con razón diría que somos aburridos y que siempre tenemos la cara larga, pero déjame decirle que esto no es así. Nuestro Señor tuvo a bien, a través de la revelación del Nuevo Testamento, ir a una parte, mis hermanos, grata, a esa parte que nos debe llenar de gozo el corazón y que no tiene que ver con las diversiones de este mundo, sino que va más allá de ellas. Recuerde que estamos hablando de cosas mejores, de buscar siempre lo mejor, lo que proviene de arriba. Y mis hermanos, para ello yo quiero que vayamos a ese libro de Colosenses que escribió el apóstol Pablo. Y si lo busca en su Biblia, mejor, porque vamos a estar haciendo referencia a este texto. Se lo voy a explicar, algunas cosas importantes que aquí aparecen. Y voy a leer un poco más de lo que leímos al inicio de la predicación. Si ya lo tiene, Colosenses capítulo 3, dice el apóstol Pablo lo siguiente: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas.
Mis hermanos, yo quiero explicarle algunas cosas de este texto. Y primero que nada, quiero que usted esté consciente de que nosotros, mis hermanos, somos muy privilegiados al haber vivido después de la primera venida de Cristo y no antes de ella. Porque, mis hermanos, nosotros que somos parte de la iglesia, ahora tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, obrando al Espíritu Santo, en nuestra mente, obrando al Señor Jesucristo también. Mis hermanos, esta obra sobrenatural que Cristo llamó nuevo nacimiento y del cual disfrutamos ahora usted y yo, Pablo en este pasaje lo va a referir en dos frases. Versículo 3, Pablo le llama haber muerto en Cristo. Versículo 1, Pablo le llama haber resucitado en Cristo. Mis hermanos, esta obra de Dios nos coloca como parte de la familia del Señor para la eternidad. Y mis hermanos, esto va a hacer la diferencia respecto de lo que antes éramos y de lo que ahora somos, de lo que nos gustaba antes y de lo que ahora disfrutamos, de las cosas que traíamos antes en la cabeza y pensábamos en ellas constantemente y lo que ahora debe ocupar nuestra mente. Mire, estas dos cosas principales, haber muerto con Cristo y haber resucitado con Cristo, son explicadas por un comentarista bíblico de una forma que a mí me parece sobresaliente, por lo cual quiero compartir con ustedes este breve párrafo de cómo él entiende este nuevo nacimiento, morir en Cristo, resucitar en Él. F.B. Hall explica así esta parte. Dice él: la contrapartida a nuestra identificación con Cristo y su muerte es nuestra identificación con Él en su resurrección. El efecto de lo primero es desconectarnos del mundo del hombre, de la religión del hombre, de la sabiduría del hombre. El efecto de lo segundo es ponernos en contacto con el mundo de Dios y con todo lo que está allí. De manera, mis hermanos, que Pablo, al hacer referencia a esta obra sobrenatural en nuestra vida y dividirla en estas dos partes, debemos entender que la muerte de Cristo nos desliga de este mundo y todas sus cosas. Hemos muerto, mis hermanos, a esta vida terrenal. Y cuando usted se bautizó, eso fue lo que le explicamos, ¿verdad? El bautismo significa morir a esta vida pecaminosa. Pero la resurrección de Cristo, de la cual también participamos, nos conecta con las cosas que son eternas. Porque también, mis hermanos, al estar en Él, resucitamos con Él a una vida diferente, que no tiene nada que ver con la vida terrenal. Mis hermanos, esto a mí me resulta extraordinario y va a ser la base de la exhortación que a continuación Pablo nos va a dar y que divide en dos partes también. Versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Dos cosas. Tu vista debe estar en las cosas de arriba. Segunda, no en las de la tierra. Dice otro comentarista, un experto en griego, Robertson, que mientras vivamos en este mundo, es verdad que vamos a tener los pies puestos en esta tierra, pero nuestra cabeza debe estar puesta en las cosas de allá arriba, con las estrellas, dice él. Por un lado, mis hermanos, nuestra visión debe estar en lo eterno, porque nosotros no pertenecemos más a este mundo. Y nuestra vida, escuche esta frase interesante de Pablo, está escondida en Cristo. Ahora nuestra vida está escondida en Cristo. Y eso quiere decir, mis hermanos, por un lado, que le pertenece a Él,
que Cristo guarda tu vida para Él. Pablo dice, nuestra vida está escondida en Cristo, pero también significa otra cosa. No solamente que le pertenece al Señor, que Él guarda tu vida para sí, sino también la frase escondida quiere decir que este mundo, la gente de este mundo no entiende tu manera de vivir. Para la gente con la que tú antes convivías, con la que tenías esas charlas mundanas, esas diversiones mundanas, que ahora tú te hayas apartado de todo eso, que ahora tú te goces en otras cosas, para ellos es incomprensible. No tiene sentido. ¿Cómo es posible que te hayas vuelto de repente tan aburrido? Ahora ya no te gusta hacer lo que antes hacías. Bueno, Pablo dice que tu vida está escondida en Cristo. Y ahora, mis hermanos, las cosas de arriba son las que deben interesarte, porque son infinitamente superiores a las cosas de esta tierra. Pablo nos va a dar ejemplo de ambas cosas, las de la tierra y las del cielo. Y quiero comenzar por mencionar las de la tierra, los ejemplos que Pablo nos da de las cosas de la tierra en las cuales nos entreteníamos, las cuales llaman la atención el día de hoy de la gente que no conoce a Dios. Versículos 5 al 7 dice Pablo, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Mis hermanos, como ya lo expresé antes, las diversiones de este mundo reflejan el pensamiento que hay en la mente de la gente de este mundo que vive sin Dios. Ahora usted dígame si esta lista de cosas que da aquí Pablo no son las cosas en las que el mundo se entretiene. Fornicación, la práctica del sexo fuera del matrimonio, impureza, todo lo que está en la mente de la gente acerca de estas cosas sexuales, no de acuerdo al modelo de Dios, sino de acuerdo al mundo que únicamente busca divertirse en ello, distraerse en ello. Y dígame usted si todas las diversiones que hay no tienen que ver con esto. Encienda usted la televisión, vaya al cine, ve alguna serie y se va a encontrar con todo ese tipo de cosas. Pasiones desordenadas, todo eso, esos malos deseos, que es lo que también menciona Pablo a continuación, acerca del dinero, acerca del poder, acerca, mis hermanos, de los bienes materiales, y avaricia, que es idolatría. Y en este asunto de la avaricia, mis hermanos, no solamente es codiciar lo material, no solamente tener deseo o atracción por lo material, también se tiene deseo y atracción por otras cosas como la fama, el renombre, el reconocimiento, el poder, etcétera. Mis hermanos, y todo eso también está impregnando no solamente lo que se ve en el cine, en la televisión, cosas también incluso como los deportes, como ya lo explicábamos anteriormente, la adoración del hombre mismo, el deseo de reconocimiento del hombre, todo lo que está en la mente de los hombres de este mundo es de lo que están hechas sus diversiones. Tú debes preguntarte acerca de todas estas cosas. ¿Son cosas que te acercan a Dios? ¿O son cosas más bien que te distraen de lo que debes estar haciendo? Ya vieron la representación hace un momento. Esa es una realidad. Además dice Pablo, versículo 6, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Y mis hermanos, a mí me parece que aquí hay un principio bíblico. Aquí hay un principio bíblico. Tú ya conoces las cosas de arriba, las cosas de Dios. Pero si a pesar de conocerlas, tú decides seguir divirtiéndote, seguir participando de las cosas de abajo, entonces el Nuevo Testamento no aplica para ti aplica el Antiguo. ¿Y qué decía el Antiguo? Gózate en los deseos de tu corazón. Anda de acuerdo al impulso de lo que tus ojos miran. ¿Pero qué? De esto te va a juzgar Dios. Ten en cuenta que el juicio de Dios está sobre tu cabeza.
Ese es un principio, mis hermanos, para aquellos que insisten en vivir a la manera del mundo. No pienses que debemos vivir siempre serios, sin divertirnos en nada. No estoy diciendo eso. Simplemente estas cosas no deben ser prioridad en tu vida. No deben distraerte de las cosas verdaderamente importantes. Mis hermanos, nuestra atención y nuestro gozo está en las cosas de arriba, dice el apóstol Pablo. Y ahora quiero hablar de este ejemplo que él nos da de las cosas que para ahora nosotros son importantes. Versículo 4, dice Pablo: cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aquí el apóstol Pablo llama a Cristo nuestra vida. ¿Por qué? Bueno, porque fue Él quien nos dio vida. También porque nuestra vida le pertenece a Él. Pero también, sin duda, mis hermanos, porque el día que Cristo regrese y nosotros seamos transformados en este cuerpo, vamos a tener una manera o una forma de vida similar a la que Cristo tiene allá en la gloria. Y mis hermanos, ni siquiera podemos empezar a pensar las cosas tan extraordinarias que nos están esperando allá arriba. ¿Para qué te entretienes en las cosas de aquí abajo? ¿Para qué le dedicas tanto tiempo? ¿Para qué te emocionas tanto de cosas pasajeras y vanas y además distractores en esta vida? ¿Cuándo tu mente debería estar puesta, mis hermanos, en la gloria que te espera todavía? Ahora quiero abundar un poco más en esto. Mire, cuando era más joven, cuando era niño incluso, a mí siempre me gustó mucho el cine. Yo recuerdo, mis hermanos, cuando estaba ya en la secundaria, me juntaba mucho por ahí con un compañero, un amigo mío, al que le gustaba también mucho el cine, y bueno, íbamos, yo creo en un lapso como de un año o dos que yo conocí a este joven, íbamos al cine por lo menos una vez a la semana, durante todo ese tiempo. Estábamos pendientes de los estrenos que había, conocíamos de los artistas, de las películas, etcétera. Siempre fue algo que me atrajo bastante. Pero no solamente el cine, también, mis hermanos, me gustó mucho, por ejemplo, la lectura. Como yo conocí el Evangelio desde que era muy niño, desde que tenía como 6 años, realmente cosas como el baile o como tomar o todo esto no me atraían mucho, la verdad, pero sí había otras cosas que para mí resultaban atractivas, leer, por ejemplo. Y yo recuerdo, mis hermanos, que en aquellos tiempos, bueno, mi padre nunca nos sacó de vacaciones en las temporadas largas de vacaciones al final de cursos. Entonces, en esa temporada yo me quedaba por ahí leyendo libros. Y como mi padre tenía una gran cantidad de libros en ese tiempo que duraban las vacaciones, yo me apilaba un tanto así de libros que había leído. Libro, me lo estaba leyendo, yo era feliz leyendo. Otra cosa que también me gustaba, bueno, pues era el asunto de la música. Siempre me ha gustado mucho la música. De hecho, recuerdo, por ejemplo, la primera vez que escuché una sinfonía de Mozart, era yo muy niño todavía, hasta las lágrimas se me salieron de la emoción de escuchar esa música extraordinaria. Y durante mucho tiempo, bueno, fueron parte de mis diversiones estas cosas. Pero cuando yo conocí a Cristo, cuando me lo encontré realmente en mi vida, siendo ya más grande, yo debo decirles, mis hermanos, que todas estas cosas comenzaron a perder cierto sentido, dejaron de ser atractivas para mí, realmente comenzaron a volverse vanas y mi atención comenzó a centrarse en otras cosas. Para mí era ya un asunto más emocionante, por ejemplo, venir aquí a la iglesia. Incluso algunas veces o muchas veces me salía de clases y me venía a aparecer los miércoles, que era la oración aquí, y era algo que a mí me llenaba tremendamente, que disfrutaba de verdad. En medio de esa semana de estar conviviendo con la gente del mundo, venir a la oración y convivir con los hermanos, para mí era algo extraordinario. Más adelante, mis hermanos, bueno, debo decirles que dejé de comprar libros de este tipo de novelas, de todo eso, ya no me llamaron la atención.
He de decirles que tal vez tenga, no sé, un lapso de unos 10 años o más que no compro un libro que no tenga que ver con las cosas de Dios. Tal vez más de 10 o 12 años que compré el último disco de música que a mí me gustaba, de esa música del mundo que escuchaba antes. Todas esas cosas se fueron volviendo sin interés para mí. No es algo, mis hermanos, en lo que yo me haya esforzado, que me haya costado mucho trabajo dejarlo, simplemente porque nuestra mente regenerada ahora piensa en las cosas de arriba. Y mis hermanos, todo lo que necesitemos saber, todo el gozo que permanece, que llena en nuestro corazón está, mis hermanos, en las cosas de allá arriba. Hablando de esto, Pablo en este mismo libro de Colosenses, en el capítulo 2, los versículos 2 y 3, dice él: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Cuando tú te acercas a Cristo, todo el conocimiento del mundo se vuelve insignificante, porque en Cristo lo tenemos todo. ¿Qué quieres saber? ¿Qué cosas realmente hermosas que llenen tu corazón están en Cristo? Por eso, mis hermanos, que el apóstol Pablo, cuando conoció al Señor, él dijo: todo lo que antes para mí era ganancia, ahora lo considero como ¿qué? Como una pérdida. Es para mí una pérdida. Y aún, dice el apóstol Pablo, estimo todas las cosas como basura por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo. Para Pablo, ¿qué era lo más importante? Que todo lo demás era como basura. Dice: la excelencia del conocimiento de Cristo. Cuando tú conoces a Cristo, interactúas con Él y Él comienza a llenar tu vida de las cosas de arriba, lo de aquí abajo, mi hermano, se vuelve algo vano, vacío. Y entonces comienzas a disfrutar de un gozo diferente a esos pequeños momentos disfrutables que antes tenías, pasajeros. Ahora nuestra vida, mi hermano, se llena de un gozo diferente, permanente. No importan las dificultades, no importan las enfermedades. Ahora ese gozo llena tu vida porque sabes a dónde vas, sabes lo que te espera ya. En Cristo estamos completos. Cuando tuve este asunto de que me operaron uno de mis ojos y perdí un gran porcentaje de la capacidad de ver, tal vez en otro tiempo eso me hubiera deprimido, no poder leer bien. Yo le decía a mi esposa: bueno, no me interesa mucho porque yo sé que un día voy a volver a ver bien, mejor que antes, porque vivimos esperando, mis hermanos, lo que viene. ¿Para qué nos entretenemos en lo de aquí? Eso es vano. Mis hermanos, por eso cuando hablamos del cristiano y las diversiones, nunca se te olvide esto. ¿Quieres vivir de acuerdo al mundo? Ten en cuenta que sobre todo eso te juzgará Dios. Ten cuidado de lo que ves, cuidado de dónde pones tus oídos, cuidado de lo que llena tu cabeza. Por eso mejor que eso, ten puesta tu vista en las cosas de arriba, no en las terrenales. Lo terrenal, mi hermano, solamente refleja lo que este mundo es, y por eso a veces termina por distraernos más de la cuenta. Mejor llena tu vida, tu cabeza, tu mente de las cosas de arriba. No te va a faltar emociones, no te va a faltar el gozo, vas a estar completo. En Cristo, mis hermanos, siempre estamos completos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias, porque Padre, tú nos das la visión correcta, Señor, en tu palabra respecto de todas las cosas. Padre, a través de tu palabra sabemos que este mundo, Señor, que está bajo el maligno, y todas las cosas que en él hay, Padre, están puestas, Señor, bajo maldición, son temporales, son pasajeras, Padre. No pueden llenar nuestro corazón permanentemente, no nos pueden satisfacer, Señor, de la manera que quisiéramos. Pero, Padre, ahora somos hijos tuyos y tú has provisto, Señor, para nosotros cosas mejores. Permítenos, Padre, este breve tiempo de vida que tú nos das en este mundo,
para tener nuestra mente ocupada, Señor, en las cosas tuyas, en la gloria, Señor, que debe ser para ti nuestra vida, y también, Señor, en la gloria que has preparado para nosotros, Señor, al estar con Cristo por la eternidad, Señor, cuando llegue el momento. Gracias, Dios, por esta visión. Anhelamos, Señor, y deseamos tu regreso. Sin duda, Padre, amamos ese momento. Permítenos, Padre, mantener esa visión constante de ti, Señor, y de las cosas de arriba. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.